Segunda de Timoteo. La carta fue escrita por el apóstol Pablo a su colaborador Timoteo. Pablo escribió esta carta desde Roma en el 64 después de Cristo. Algunos la sitúan más adelante, alrededor del 67 después de Cristo. Propósito. Pablo escribió para alentar a Timoteo en su ministerio. Le exhorta a ser fuerte y fiel en él mismo. Le adviene que sea conocedor de los problemas que afrontaría tanto en la iglesia como en el mundo. Además, Pablo escribió para pedir a Timoteo que acudiese a Roma para visitarle allí en la cárcel. Tema. Segunda de Timoteo es una carta muy personal del anciano apóstol a su más joven colaborador. Esta carta destaca la necesidad de guardar el tesoro del Evangelio. Segunda de Timoteo 1, versículo 14. Nueva traducción viviente. Mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Y de llevar a cabo el ministerio que le había sido transmitido. Segunda de Timoteo 2, versículo 2. Nueva traducción viviente. Me has oído enseñar verdades, que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Consideraciones especiales. Segunda Timoteo, junto con Primera de Timoteo y Tito, da claras y enérgicas instrucciones acerca de la cuestión de los falsos maestros y de sus enseñanzas. El apóstol estaba profundamente preocupado acerca del terrible efecto de la falsa enseñanza en la Iglesia. De hecho, Pablo se refiere más a esta cuestión que a cualquier otra por medio de sus cartas. Pablo cuenta a la Iglesia que la falsa enseñanza se origina con Satanás aunque sea proclamada por hombres. Por lo general, se acerca mucho a la verdad, puede afectar a cada área de la vida o de la doctrina, y el error empeorará progresivamente al irse acercando el fin del tiempo. Para poder identificar y contrarrestar el error, se debe conocer y enseñar la verdad. Además, la vida del falso maestro revelará a su tiempo que no procede realmente de Dios. Segunda de Timoteo revela que el conflicto espiritual es continuo, y que la palabra de Dios es el principal campo de batalla. Resumen. El inicio revela algo de la estrecha relación entre Pablo y Timoteo. Recuerda la excelente herencia espiritual que Timoteo tenía, alentándole a servir al Señor a la luz de la misma. El mandamiento a guardar el Evangelio. El carácter del Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas de parte de Dios de que los pecadores pueden ser salvos de su pecado y recibir la vida eterna. Es el poder de Dios para salvación. En los versículos se ven los pasos de esta salvación. 1. La elección. 2. La obra de Cristo, históricamente. 3. El llamamiento de Dios a nosotros, un proceso que conduce a nuestra salvación. 4. La salvación que Dios obra en nosotros individualmente, la culminación del proceso, y 5. La inmortalidad, el aspecto futuro y definitivo de nuestra salvación. La responsabilidad para con el Evangelio. El creyente ha recibido un mensaje que ha de ser compartido con otros, un mensaje que él no originó. Pablo descubrió que el mensaje le había costado su libertad personal, pero, a pesar de todo, había guardado fielmente lo que le había sido confiado. El mandamiento a padecer por el Evangelio. Los participantes del padecimiento. Pablo instruye a Timoteo en el aspecto multiplicador del ministerio. El ministerio del Evangelio ha de ser transmitido a los que han mostrado ser fieles en la recepción y administración de la palabra de Dios. Estos deben ser instruidos, y ellos, a su vez, han de instruir a otros. Las ilustraciones de padecimiento. Pablo le dice a Timoteo que un hombre fiel es como un soldado, dispuesto a padecer, con un solo objetivo, y deseoso de agradar a su capitán. O como un atleta, jugando según las reglas y para obtener un premio. O como un labrador, trabajando duro y mirando al futuro con la confianza de lograr la cosecha. Esta es la clase de personas que buscar para confiarles el tesoro del Evangelio. La inclusión del padecimiento. Pablo tenía una perspectiva realista del ministerio del Evangelio. Entendía que el Evangelio es ofensivo para la gente y que atrae persecución. Pero estaba dispuesto a soportar aquellos problemas a fin que el Evangelio pudiese alcanzar a los hombres. La evaluación del padecimiento. El trabajo del obrero es enseñar la verdad. El obrero aprobado usa de manera precisa y clara la palabra, y esto lleva a la piedad. El mal obrero falsea la palabra, confunde a la gente, y esto, a su vez, aparta a la gente de Dios. En cualquier casa, dice Pablo,
Hay utensilios de honra que se emplean para ocasiones especiales, como la porcelana fina. La iglesia es como una casa, y los creyentes son como los utensilios en ella. Algunos son más valiosos para Dios que otros. Pablo explica entonces cómo llegar a ser un utensilio de honra. Ha de haber una purificación de las contaminaciones de la falsa enseñanza, un alejamiento de las concupiscencias, y un seguimiento activo de la justicia, la fe, el amor y la paz. El carácter del padecimiento. Pablo dice que los que usan la palabra han de evitar controversias inútiles, polémicas con palabras. Sí que habrá controversias debido a falsas doctrinas, y éstas tendrán que ser afrontadas, pero con gentileza, sin espíritu pendenciero, y con un conocimiento de las Escrituras. El mandamiento a padecer por el Evangelio. Debido a la vigorosa oposición. Timoteo sabía que había oposición al Evangelio, pero necesitaba darse cuenta de que no se trataba de algo pasajero, era una condición que iba a ser la característica de esta era. Aunque es Satanás quien está tras esta oposición, son los hombres los que la llevan a cabo. La conducta moral de estos hombres revela que no son realmente de Dios. La clave para comprenderlos es las 4 expresiones que usan la palabra amor. Hay un total de 19 expresiones. Se aman a sí mismos, el dinero, los placeres, pero no aman a Dios. Debido a la fiel enseñanza. Timoteo es alentado a mantenerse fielmente en el ministerio del Evangelio a pesar de la oposición que siempre habrá de encontrar. Debido a las inspiradas Escrituras. En una de las más grandes declaraciones acerca del origen y del valor de las Escrituras, Pablo declara que las Escrituras son suficientes para la vida recta. El mandamiento a predicar el Evangelio. Como conclusión de su última carta, Pablo exhorta a Timoteo a predicar siempre la sana doctrina. Aunque habrá dificultades en el ministerio, todo habrá valido la pena cuando seamos recompensados por el Señor en un día futuro. Pablo mismo está listo para partir de esta vida, sabiendo que ha servido fielmente a Cristo. Termina dando saludos de numerosas personas, e información acerca de otras.